Las flores han estado presentes a lo largo de toda la historia del arte. Cada una de ellas representa sentimientos y emociones diferentes que han cambiado con el paso de las eras. Buenos días, tardes, noches, de donde sea que me estés escuchando y bienvenido a un episodio más de Archive, el podcast. Y como te lo indico en el título de hoy, vamos a aprender de flores para que ya no andes regalando las mismas rosas rojas a tu mamá, tu abuela, tu tía y bueno, hasta el perro. Pero bueno, como te comento en la intro del episodio, las flores son todo un lenguaje. Cuando tú ves una obra y hay flores en ellas, tienes que saber que no están ahí nomás por bonitas, por decoración, por casualidad, para nada. Están ahí por una razón y porque tienen algo que decirte. ¿Qué es lo que te quieren decir? Bueno, eso ya depende de la época en la que fue hecha la obra, así que agarra tu bebida de preferencia porque hoy vas a salir de este podcast hablando el lenguaje floral. Literalmente vas a aprender el arte de las flores. ¿Y por qué no iniciar con la más básica de todas, la más choteada, la rosa roja? Siento que me escucho bien hater contra las rosas, pero pues mentiras no estamos diciendo, es la flor básica ya, o sea, por default es la que para nosotros significa amor, pero amor pasional, amor romántico. Es la flor más pedida cada día de San Valentín, o sea, se regalan ramos gigantes de estas flores y de hecho el significado no ha variado tanto con el paso del tiempo, o bueno, más bien no ha variado mucho su significado desde la época victoriana, que para eso te voy a dar un poquito de contexto. Allá por la Inglaterra victoriana, vaya, con el interés que había surgido por la botánica, las flores se volvieron un medio de comunicación. Claro que esto tiene sus raíces, o bueno, por lo menos una parte de sus raíces viene de la Turquía otomana, ya que por allá tenían una tradición de regalar flores como forma de mandar un mensaje. Haz de cuenta que era como WhatsApp, pero antiguito, y en vez de mandarte un sticker, te mandaban flores. Pero bueno, las mujeres cambiaban ciertas palabras por nombres de flores para que nadie más que ellas pudiera entender el mensaje, o sea, para que ni el esposo, ni el guardia, ni nadie más que ellas y sus amigas pudieran entender lo que querían decir, para que nadie anduviera de chismoso. Y bueno, se dice que este lenguaje floral llegó pues a Inglaterra con la esposa del embajador de Inglaterra en Turquía, a mediados del siglo XVIII más o menos. Y bueno, a los ingleses les fascinó a tal grado que para el siglo XIX ya había cursos para aprender a hacer ramos de flores de acuerdo al mensaje que tú querías comunicar. Vendían hasta diccionarios con los significados de las flores y obviamente esto permeó la historia del arte. Pausa comercial antes de continuar. De hecho, según yo, no me acuerdo si es Thames en Hudson o es Taschen, pero una de las dos editoriales tiene de hecho el diccionario del lenguaje floral. Súper bonito, literal, está súper visual. Te vienen obras de las flores, te vienen pues obviamente como las ilustraciones botánicas, su significado y todo. Yo no tengo el libro, pero sí lo he visto. Casi siempre lo veo que está como sold out. La verdad no lo he buscado todavía en Amazon, pero lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Pero bueno, fin del anuncio parroquial, continuemos. Uno de los mejores ejemplos que yo te puedo dar de este lenguaje victoriano es Las rosas de Heliogábalo, obra del artista inglés Lawrence Alma Tadema, que claramente pues vivió en esta época victoriana, y la obra es de género histórico, ¿ok? Está basada en una anécdota de la historia augusta, una colección de biografías y relatos sobre los emperadores romanos, que por cierto ya tengo un análisis de esta obra en mi perfil de Instagram para que no corras, vueles a verlo. Pero bueno, continuando, Alma Tadema plasma en este cuadro una de las fiestas más famosas de la antigua Roma, verídico o no. La historia nos dice que Heliogábalo, en una de sus extravagantísimas fiestas, pues él y todos sus amigos comieron y bebieron hasta ya más no poder. Pero bueno, ellos ya estando pues prácticamente inconscientes, o sea, la mayoría de ellos, el emperador deja caer miles y miles de pétalos de flores, culminando en varios de sus invitados muertos porque se asfixiaron entre las montañas de pétalos. Pero aquí hay un detalle importantísimo, o sea, fuera del hecho de que gente murió asfixiada por pétalos de flores. La historia dice que estos pétalos eran mayormente de violetas, pero la obra de Alma Tadema claramente pues muestra rosas y en el título nos dice las rosas de Heliogábalo. Entonces, o sea, como por qué el artista pues cambiaría, si supone que es una obra como de género histórico, como por qué el artista no sería fiel pues al contexto histórico, o sea, ¿por qué cambiaría de violetas a rosas? Pues mira, ¿qué crees? El artista se tomó la libertad de hacer un pequeño cambio, como te darás cuenta.
Y es que según el lenguaje floral de su época, las violetas eran símbolo de fidelidad y de modestia, mientras que las rosas representaban pasión, sensualidad y también los efectos negativos de la lujuria y el deseo. Entonces, para una persona de aquella época, ver miles y miles de pétalos de violetas caer en una obra, pues seguramente hubieran pensado que Heliogábalo pues era un gobernante sumamente fiel a sus principios y bastante modesto, cuando era pues todo lo contrario. Y es que la sociedad victoriana tenía un gusto por el arte y las temáticas clásicas, pero que tuviera una moraleja implícita. Entonces, Lawrence Alma Tadema, perdón, hace este cambio de violetas a rosas, como pues para él darle como este efecto mucho más dramático de lo que realmente pues era, ¿no? Y bueno, es que las rosas no siempre han tenido esta connotación romántica y pasional, la verdad. Por ejemplo, en el Renacimiento las rosas rojas representaban la sangre de Cristo, mientras que las blancas representaban a la Virgen María. De hecho, la rosa blanca en el lenguaje victoriano pues no dista mucho de su significado renacentista, simbolizando pureza e inocencia, dos conceptos muy ligados a la Virgen María. En general, la gran mayoría de flores blancas en la época victoriana tenían este significado. Y por si no fuera poco, las rosas amarillas eran un símbolo de rechazo o envidia dependiendo del caso. Lo mismo aplica para los claveles amarillos, mientras que los rojos estaban asociados con las penas del corazón, pero en el catolicismo tiene un significado similar, pero un poco más maternal, ¿ok? De hecho, lo vemos en la obra de la Virgen del Clavel de Leonardo da Vinci. Si puedes buscar la obra y verla mientras te platico un poquito de su significado y simbolismo, perfecto. Si no, ponle pausa, tómate tu tiempo. Pero bueno, como te decía, en esta obra vemos a María sostener en una mano un pequeño clavel rojo, mientras que el niño Dios estira sus bracitos y sus manitas como si quisiera tomarlo. Según esto, hay una creencia de que las lágrimas que derrama María al ver a Jesús cargar la cruz se transformaron en claveles rojos, y que por eso usualmente vemos estas flores en templos católicos. Yo personalmente nunca había escuchado de esta creencia hasta que estaba investigando a profundidad la obra de Da Vinci. Y eso que yo fui a escuela católica, mi abuela es catequista, y a pesar de todo eso es cero conservadora, no vaya a ser que quieran funar a mi abuela. Pero bueno, yo por lo menos creo que jamás he visto claveles en una iglesia, pero si tú que me estás escuchando eres católico y has visto claveles en tu iglesia de confianza, házmelo saber en los comentarios. Yo personalmente pues nunca lo había escuchado. Lo voy a consultar con las personas católicas a mi alrededor, a ver si es cierto esto. Pero bueno, ¿por qué en la época renacentista vemos como estos significados tan maternales o incluso de cuestiones como muy asociadas a la belleza, ¿no? Eso es más bien, bueno, en el Renacimiento italiano, que vemos obras muy humanistas, pero también religiosas, que incorporan elementos tanto del catolicismo, el cristianismo, como conceptos del humanismo, del neoplatonismo, perdón, y de la mitología griega, que muchos de estos significados también vienen de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Pero, por ejemplo, en la época renacentista, en los países al norte, o sea, de Italia, como por ejemplo los Países Bajos, perdón, este tipo de flores, como por ejemplo los claveles, simbolizaban matrimonio y el amor terrenal. Según la tradición de los Países Bajos, las novias solían esconder debajo de su ropa un clavel rosa el día de su boda para que pues después lo buscara el novio, bastante kinky. Pero bueno, en general las flores rosas siempre se han asociado al amor y al matrimonio, como por ejemplo la obra de Rembrandt, Mujer con un clavel, de 1660 aproximadamente. Conmemora el compromiso matrimonial de la mujer, un retrato seguramente comisionado por su prometido o su ya esposo, que se cree que era Peter Herring, y por default ella sería Elizabeth Delft. Pero bueno, las flores, sobre todo las flores rosas, han aparecido constantemente en la historia del arte, como por ejemplo en la obra de Ofelia de John William Waterhouse. Esta versión, que es la de 1894, claro, vemos peonias rosas en la parte inferior derecha, muy ligadas a la inocencia y a la juventud, en este caso la de Ofelia.
Y lo mismo pasa con las margaritas que descansan en su regazo, también simbolizan inocencia, pureza y lealtad. Que bueno, si conocemos la obra de Hamlet, entenderemos mejor el cuadro de Waterhouse y la importancia de las flores, no solo en esta pintura pues de Waterhouse, pero también en la versión más famosa de Ofelia, que sería la que pintó John Everett Millais entre 1851 y 1852. Millais fue bastante fiel a las flores que mencionan en Hamlet y que también son bastante ad hoc al lenguaje floral victoriano. Por ejemplo, las ortigas que vemos en el cabello de Ofelia simbolizan el dolor y la crueldad. Las margaritas en su mano derecha aluden a la inocencia perdida de la joven y las violetas en la palma de esa misma mano son la pérdida de su juventud, mientras que las amapolas rojas que se encuentran flotando alrededor de ella no aparecen en la obra de Shakespeare, pero en el lenguaje floral victoriano son un símbolo del sueño eterno. Por si no lo sabías y por si sí también, Ofelia muere ahogada en esa corriente de agua fangosa en la que cae, que por cierto en mi perfil tengo también un análisis de esta obra, por si aún no lo has visto. Pero bueno, muy curioso porque por muchísimo tiempo la amapola fue este símbolo de sueño eterno, como ya lo habíamos mencionado. De hecho, este significado, este simbolismo viene desde la antigua Grecia y por eso creo que es muy importante ver de qué año es una obra, porque pues hoy en día representan la memoria y el recuerdo. Por eso, de nuevo, lo repito, importantísimo que chequemos bien la fecha en la que fue realizada, porque es un reflejo de su época. El significado de las flores, como cualquier otro lenguaje, va evolucionando y se adapta a la época y a su sociedad. Es por eso que al mirar una obra de arte no solo observemos los colores y las formas, sino también el mensaje que su época le dio a cada elemento. Cada pincelada lleva consigo el reflejo de un tiempo y un contexto, así que cuando analicen arte recuerden siempre que lo que está frente a ustedes es una ventana a las emociones, pensamientos y simbolismos de aquellos que vivieron antes que nosotros. Con esto hemos llegado al final de este episodio y como siempre te espero la próxima semana con más historias de arte.